Favor de abrir sus Biblias, hermanos, en Apocalipsis capítulo 5. Es el capítulo que nos toca este miércoles. Ahora sí, hermanos, quiero hacer un brevísimo repaso de lo anterior. En el capítulo 1 de Apocalipsis estábamos viendo la visión de Juan. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, las 7 cartas a las 7 iglesias diseminadas por el Asia Menor. A ver si pueden recordar conmigo las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es el orden que no recordamos bien, ya andábamos dejando una. Esas 7 iglesias, que a su vez, recuerden, esas 7 iglesias existentes en esos días también representaban las 7 etapas por las cuales la iglesia cristiana, ahora no dije religión, la iglesia cristiana ha pasado por esas etapas representadas en la iglesia. Eso ya quedó atrás y ya lo vimos. Y eso de las 7 iglesias formaba parte de las cosas que son. El capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Y capítulo 4, sí, para adelante, hasta el final de Apocalipsis, las cosas que han de ser después de estas. Tal vez conviene ese repaso otra vez. Todo el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Bien, las cosas que has visto, ya las vimos, porque vimos el capítulo 1 de Apocalipsis. Las cosas que son, ya las analizamos. Las cartas a las iglesias. Las cosas que han de ser después de estas, es lo que nos está ocupando. En el capítulo 4 vimos a Dios el Padre en su trono, ¿recuerdan? Vimos el arco iris ahí que estaba, vimos la impresión de Juan cuando vio a Dios el Padre con una semejanza a piedra de jaspe, ¿verdad? Y dábamos los significados, los 24 ancianos, todo eso, sería largo repasarlo. Ahora, noten esto, hermanos, por favor, con sumo cuidado. El capítulo 4 de Apocalipsis es una representación del Padre, de Dios el Padre. Y el capítulo 4 y el capítulo 5, que es donde estamos para comenzar, es una representación del Hijo. Es decir, el 4 nos habla del Padre y el 5 nos habla del Hijo. Y cuando llegamos al capítulo 6, 7, 8, ya estamos en pleno en la gran tribulación. Capítulo 6 es un capítulo realmente impactante y terrible que nos toca ver en el próximo estudio. Las cosas que van a suceder en el mundo. Yo nunca he dudado que esas cosas van a suceder, pero lo que voy a decir no es porque yo lo dudaba, pero no es porque yo lo haya dudado. Pero las cosas que van a suceder son tan ciertas que las bases ya están echadas. Y el mundo ahora, el mundo que se reía de las profecías de Apocalipsis, de pronto cesó la risa y de pronto tienen en sus rostros la seriedad de la expectación porque están viendo las cosas que ya están pasando. Por ejemplo, cuando se decía que el río Éufrates se secaría o se va a secar para que pasen los reyes del oriente que van a acordonar a Israel para querer destruirlo, los que se reían de que cómo se va a secar el río Éufrates en un momento, dejaron de reírse cuando 4 gigantescas presas fueron construidas al lado del Éufrates, comprobable ya actualmente capaces de secar el cauce, de dejar solamente el vado gigantesco del Éufrates en cuestión de minutos. Nadie ríe ya. Ahora, como eso hay docenas de cosas que estamos viendo ya y que Dios ha usado la propia tecnología humana para hacerlas posibles. Y eso nos habla pues de que cada aspecto profético, hermanos, se va a cumplir. Ahora, ¿por qué estoy mencionando el capítulo 6 de Apocalipsis si no lo hemos estudiado? Porque, miren, antes de la tormenta, mejor dicho, viene una especie de, todos lo sabemos, como de
quietud enigmática, ¿verdad? Se dice, cuando hay demasiada quietud, cuando hay un lapso demasiado solemne, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? Nosotros vemos ese lapso en capítulo 4 y 5. Antes de los juicios terribles, antes de todo lo que se va a desbordar, Dios nos muestra una preciosa manifestación de su trono, ya lo vimos, capítulo 4, pero ahora, antes ya del 6, nos está mostrando una manifestación gloriosa del Hijo. Y vean en qué forma. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Debe entenderse un rollo, un rollo, un libro al estilo antiguo. Cuando no había imprenta, por supuesto, se le llamaba libro también, era un rollo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Algo así como lacrado, debe entenderse, algo así como lacrado, por espacios. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Por favor, traten de imaginar al apóstol Juan que está escribiendo este libro. Y lloraba yo mucho. Era un llanto inconsolable. Porque no se había hallado a ninguno, nota la palabra, hermano, por favor, no se había hallado a ninguno que digno. Hagamos una pausa breve. Es como si Juan dijera, ¿cómo es posible que en todo el universo no haya una persona digna de abrir ese libro? Porque las palabras del ángel estaban resonando en el universo, ¿verdad? Cuando él escuchó, ¿quién es digno de abrir el libro? Ahorita vamos a ver qué libro era y qué contenía y por qué estaba ahí. ¿Quién es digno de abrir el rollo, el libro, y de desatar, deslacrar sus 7 sellos? Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, y ustedes saben quién es, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que ya vimos, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué interesante. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas,
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y yo tengo que detenerme un momento en el versículo 12 para hacerles una pregunta. ¿Nosotros hemos escuchado alguna vez las voces unánimes de 1.000.000 de personas gritando algo? ¿Le ha tocado escuchar alguna vez a usted las voces de aproximadamente 1.000.000 de personas gritando algo? A mí no. Y las voces de millones, de millones, de millones. Eso es que, hermano, lo que pasa es esto, que cuando uno lee la palabra de Dios, como que cuando uno lee la Biblia, a veces la lee rutinariamente, a todos nos ha pasado. Pero siempre es bueno hacer lo que los jóvenes pusieron allá en el periódico mural, allá arriba hay una palabra que dice, ¿cómo? ¿Ya la vieron? Una palabra grandota. Sela, dice. Y es una palabra que está enclavada en varios de los salmos. Y ahí está su significado, lo pusieron también. Detente y medita. Eso viene a intercalar en algunos salmos. Sobre todo cuando después de que se ha dicho algo, pero muy, muy importante, dice Sela. Para y medita. Detén, vuelve a leer y piensa qué tiene que ver eso contigo. Y hay muchas porciones en Apocalipsis a las cuales debemos aplicarle Sela. Por favor, trate de imaginar, aunque a veces es imposible, pero intente imaginar lo que se sentirá, lo que sintió Juan al escuchar millones de voces, de huestes angelicales, diciendo las siguientes palabras. Léala conmigo bien fuerte, por favor, ahí en el versículo 12, que decían a gran voz, a ver, lo que decían a gran voz todos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y el Cordero en el trono. Y millones de voces cantando. Ernesto nos compartía que escuchó un coro, ¿verdad? ¿Fue un coro? O un coro que cantó el Aleluya de Händel. Y él nos estaba compartiendo lo que sintió. Y lo que la gente sintió y las lágrimas que había de cómo golpeaba, ¿verdad?, los sentimientos, cómo hería desde el punto de vista positivo, ¿verdad?, cómo se sentía. Yo he tenido la oportunidad, alguna ocasión, mi familia y yo, de estar también cuando grupos así lo han interpretado, y es una cosa, la gente se pone de pie, ¿verdad?, cuando se escucha el aleluya. Y yo les quiero decir algo a los que han experimentado eso, que eso es solamente un ínfimo punto comparado con la gran manifestación emotiva que será escuchar las voces de millones de ángeles proclamar esto. Solo trate de imaginarlo. Cuando lea la palabra de Dios, deténgase y medite. Seguimos. 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Terminemos todos juntos el 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, haremos lo siguiente, hermanos. Vamos a dividir el capítulo en 3 partes. La primera cosa que quiero tocar, vamos al grano con estos puntos, es la indignidad del mundo. Para que no se me pierda en el estudio, para que no se me canse, vamos a clasificar las porciones. De los versículos 1 al 4, a los versículos, capítulo 5, 1 al 4, estoy titulando la indignidad del mundo. Repito, nuestro primer punto, la indignidad del mundo. Apocalipsis 5, 1 al 4.
Ahora, ¿por qué lo he titulado así? Ya lo leímos y ustedes lo saben. Ya no quiero volver a leerlo y eso perderíamos un poco de tiempo. Solamente quiero que noten el versículo 4, que es donde Juan reacciona a su problemática y dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno que digno de abrir el libro, y luego enfatiza así, ni de leerlo, y todavía más, ni de mirarlo. Imagínense. Dice Juan que no solo todo el universo, todos los seres humanos, incluyendo no seres humanos, pero los ángeles, seres angelicales, dice Juan que él estaba llorando, que de pronto le vino un sentimentalismo pero terrible, yo diría superior al corazón de Jeremías, ¿verdad? Que es el profeta llorón en la Biblia, que se deshacía en lágrimas como un celo a favor de Dios, de la rebeldía del pueblo de Israel. Y de pronto Juan nos está diciendo, lloraba yo mucho porque no se había hallado a nadie digno. Y yo me imagino que Juan decía, pero ¿cómo es posible que ninguno de nosotros, el sentimentalismo de Juan, pero también su mente, su corazón fueron abiertos y dijo, no es posible, nunca había yo concebido tanta indignidad? Y tal vez decía Juan, yo mismo con ellos me considero indigno. No solamente no podemos abrir el libro, tampoco podemos leerlo y ni siquiera somos dignos de mirarlo. Era tan importante ese libro y era tan marcada la indignidad de todos. Ahora, ¿por qué lloraba Juan? ¿Por qué lloraba Juan? Porque no se podía abrir un libro. Supongan en este momento que tenemos aquí a la mano un libro muy importante, no la Biblia, sino un libro muy importante. No tomemos la Biblia como ejemplo. Otro libro, pero que es importante. No tan importante como la Biblia, pero es importante. Entonces, de pronto, nadie está capacitado o nadie está autorizado para poder abrir ese libro. Y alguien desea que se abra, pero bueno, por lo pronto no se pudo abrir, habrá otra ocasión. No se pone a llorar así una persona por eso. ¿Qué es lo que le hizo llorar a Juan? Ese libro, hermanos, era el derecho de propiedad de los reinos del mundo y la gloria de Dios. Ese libro, escuchen bien, era el libro de la enajenación de toda la creación en las manos de Satanás. Déjeme explicarlo mejor. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, entregaron en las manos de Satanás el control de esta tierra. Entregaron en las manos de Satanás el título de propiedad de todo lo creado. Pero ¿cómo, hermanos? Si Dios creó todas las cosas, correcto. Pero la palabra misma dice, el Señor mismo dice que Satanás es el Dios de este siglo y que es el príncipe de este mundo. Y Romanos capítulo 8 dice muy claro que toda la creación fue sujeta ¿a qué, hermanos? Toda la creación fue sujeta ¿a qué? A maldición, a servidumbre. Toda la creación, hasta ahorita todavía está. Esa es la razón por la que tenemos calamidades y mucha gente no lo entiende y culpa a Dios. Esa es la razón por la cual hay terremotos que devastan zonas y matan a millares. Esa es la razón por la cual hay espinos y cardos en la tierra. Esa es la razón por la cual hay enfermedades incurables, por la cual sobrevinieron virus, bacterias, etcétera, etcétera, que están flagelando a la humanidad. Porque desde el momento en que nuestros primeros padres, repito, entregaron el título de propiedad a Satanás, ¿cómo lo entregaron? Sometiéndose a la voluntad del diablo, rebelándose a la voluntad de Dios. Dios dijo, no harás esto. Ellos lo hicieron. Cuando Satanás llega con Eva y le argumenta y le dice, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, serán abiertos los ojos de ustedes y serán como Él. Acusó de egoísta a Dios con ellos. Lo que pasa es que tu Dios no quiere que seas como Él. Y Él sabe que cuando comas de ese árbol serás como Él.
Cristo más adelante dijo que Satanás es mentiroso y padre de mentira, porque eso no era cierto. Cuando comieron, no solo no fueron como Dios, sino que del estado en que estaban fueron degradados. Y la gran barrera del pecado se puso en medio. Desde entonces, la tierra y todos los seres humanos estuvieron bajo, oiga esta palabra, bajo el maligno. Comprobada en 1 de Juan capítulo 3, cuando el apóstol Juan mismo, el mismo que escribe Apocalipsis, está diciendo las siguientes palabras. Escuchen, nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, bajo el maligno significa a merced del maligno. Bajo su potestad, cautivos bajo él. Entonces ha llegado el momento de desatar el libro. Ha llegado el momento de quitarlo de las manos de Satanás. Ha llegado el momento de lo que se llama, hermanos, redimirlo. Ha llegado el momento de liberar el planeta Tierra. Escuchen, ha llegado el momento de dar a luz y no hay fuerzas. Se necesita una mano digna, se necesita alguien que haya pagado un precio, se necesita una persona santa y limpia que le quite ese poder a Satanás y que devuelva al ser humano honrosamente, como dice el Salmo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies, que le devuelva la libertad, que ya no haya pecado, que ya no haya egoísmo, que ya no haya hipocresía, que ya no haya ladrones, que ya no haya maldad y que haya un mundo como el que Dios planeó. Se necesita esa liberación, pero no hay nadie capaz ni digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y por eso Juan lloraba mucho. Por eso Juan lloraba mucho. ¿Y qué decía? Dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado. Noten la expresión, por favor estudie la Biblia conmigo aquí. Porque no se había hallado. A ver, descubra qué es lo que está sintiendo Juan. ¿Por qué dice así? Y lloraba yo mucho porque no se había hallado. No les da a entender un poquito. Yo no quiero dogmatizar esta enseñanza, ¿verdad? Pero les pregunto, ¿no les da a entender un poquito este texto que como que Juan estaba perdiendo la esperanza en ese momento? Y lloraba yo mucho porque no se había, ¿qué? Hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahí tenemos la indignidad del mundo. Ahora, el capítulo 5, el capítulo 5 de Apocalipsis pudo haber empezado así. Si Dios hubiera querido, pudo haber empezado aquí. Capítulo 5, versículo 1. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció y va a abrir el libro, etc. Pudo haber empezado así. Pero qué interesante que Dios nos quiere mostrar primerito, nos quiere mostrar la indignidad del mundo. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que sepamos nuestras debilidades. Dios siempre quiere que el hombre sepa dónde está. Y por eso cuando Adán pecó en el huerto del Edén, la primera pregunta del Señor fue la más exacta, la más pertinente en el momento. La pregunta de Dios buscando a Adán en el huerto, recién habiendo pecado Adán, ¿cuál fue? ¿Dónde estás tú? Lo sitúa. Es como decirle, ¿ya te diste cuenta cómo te encuentras ahora? Escondido. Pobre Adán y pobre Eva. Tú escondido entre los árboles del huerto, habiéndote hecho un delantal de hojas de higuera, siendo que antes salías a encontrarme cuando yo descendía en toda mi gloria, teofánicamente, a hablar contigo, a charlar, como dice un canto, a andar por los valles contigo, y de pronto bajo uno de estos días y no te encuentro, y estás escondido, y ahora me acabas de decir que tienes miedo. Adán, Eva, ¿qué es lo que pasó con ustedes? ¿Se dan cuenta dónde están? Entonces Dios muchas veces quiere que nos veamos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Una miradita al mundo ahorita. Mañana, en la noche, se celebra la Navidad. No discutamos el asunto de que si fue en diciembre, otros que en septiembre, otros que en marzo, que si nació Cristo. Lo importante es que el Señor Jesucristo nació. Eso es lo importante. Y más que nada, más que eso todavía, no solo nació, vivió, murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso y ya no muere jamás. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más importante. Pero, de todos modos, casi todo el mundo lo celebra mañana.
Que lo quiera celebrar en septiembre, el 15 de septiembre, pues celébrelo. Pero como que se va a ver un poquito fuera de lugar con su arbolito de Navidad y cantando, ¿cómo se llama en alemán? Bueno, y cantando, ¿verdad? Algo, un villancico por ahí, ¿verdad? Un adviento o algún momento de adviento, etcétera, ¿no? Ahí en Navidad. Se va a ver un poco rara la persona. No discutamos pues cuándo nació y todo. Pero mañana en el mundo se va a celebrar. Pero mire usted cómo lo va a celebrar el mundo. ¿Cómo lo va a celebrar? Ya sabemos. Muchísimos están escogiendo las botellas más atractivas que hay. ¿Sí o no? Están invirtiendo, ahorita se está gastando millones y millones y millones y millones. Yo les aseguro que no tanto en un pavo, que no tanto en una cena sencilla quizá, en un pescado o en algo para reunirse 4 o 5 personas y dar gracias a Dios leyendo Lucas capítulo 2 y recordando aquel momento precioso. No, es una excusa, es un pretexto para mucha gente. La nota roja dentro de unos días, desgraciadamente, ¿verdad? 350 perecieron en esta Navidad. Imagínense, ¿cómo es posible que el nacimiento del Señor Jesucristo, la gratitud del nacimiento de Cristo, se celebre con una nota roja? 350 no regresaron a sus casas, por decir un número. Algunos, bueno, estoy hablando de los accidentes en carretera, no estoy hablando de los apuñalados, no estoy hablando de los asesinados con arma de fuego, no estoy hablando de los miles que van a ser asaltados, no estoy hablando de todas las muchachas que en esas fiestas que se hacen con el pretexto del nacimiento de Cristo perderán quizás su honra. No estoy hablando de todo eso. Solo estoy hablando de los accidentes en carretera en este momento. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que la celebración de Cristo, del nacimiento de Cristo, deje un saldo rojo? Es inconcebible, pero así están las cosas. Decía Caleb, o Zabludovsky, no me acuerdo quién decía a él, así están las cosas. Qué bonita terminación, ¿verdad? Así están las cosas. Y eso nos hizo pensar a todos. Se apagó la luz, así están las cosas. Pues así están en el mundo. Entonces Dios quiere que el hombre se vea a sí mismo. Y por eso, primeramente, muestra la indignidad. Y luego miren lo que viene. Segundo lugar, viene la dignidad del Cordero, ¿sí? Lean conmigo el versículo que ya memorizamos, pero ahora leído, por favor. Versículo 5, ¿todos? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora déjenme seguir. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Note, en pie, no derrotado, en pie, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Eso significa poder, y 7 ojos. Eso significa conocimiento perfecto, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, etcétera, etcétera. Y miren, noten ustedes por favor el capítulo 6.1, para que vean que no solo tomó el libro. Noten cuando lleguemos al otro estudio. 6.1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y después viene la apertura, Pero ahorita solamente lo toma, mostrando su dignidad, porque él sí lo puede leer, lo puede mirar y hasta lo puede, ¿qué acaba de hacer? Tomarlo, lo tomó y lo va a abrir, pero lo tomó. Ahora, aquí hay un problemita, ya lo notaron, ¿verdad? Se usa el nombre o los nombres de 2 animales de una forma figurada preciosa en la simbología de la palabra del Señor. ¿Cuáles son esos 2 animales que se usan entre los versículos 5 al 7? El león y el cordero. Dicho al contrario, el cordero y el león. Piensen, ¿cómo puede Cristo ser representado como cordero y a la vez como león? Esto es fascinante, porque estamos hablando del cordero, de un corderito, y estamos hablando de un león.
Y vi, y dice, y versículo, déjeme ver, versículo, ¿dónde está? Perdón, sí, el 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos que estaba en pie, un cordero, un cordero. Ahora, atención hermanos, cordero. La palabra cordero aquí, ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento cordero, 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 muchas veces. ¿Saben algo? No siempre viene de la misma palabra griega. Esta es una de las pocas veces que cordero se está traduciendo de arnios. La otra vez fue cuando Cristo le preguntó a Pedro, después de la resurrección, Jonás, hijo de Pedro, y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, mis ovejas. Juan es arnios también. En cambio, cuando Juan el Bautista está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es arnios. Porque arnios, la palabra arnios, traducida literalmente, y no se tradujo del todo literalmente, la traducción no es mala, cordero, correcto, pero arnios significa corderito, ovejita. Es como, disculpen la ilustración, ¿verdad? Pero es como cuando dicen niño, ¿verdad? Y cuando dicen ese niñito. Aquella madre trae un niño en los brazos, bien dicho. Pero alguien dice, mira el niñito que trae la madre, esa señora, mira ese niñito, mira esa niñita. O dicho en otra forma, mira ese chavito, ¿verdad? O en Chihuahua, ¿qué es ese chavalito? Y así, chilpayatito, quién sabe qué. Expresiones de alguien, bueno, de alguien mimado, de alguien, en el mundo de los animales, de una mascota. ¿Me explico? De alguien, de algo muy querido. No es lo mismo decir, mira ese cordero que anda allá, que decir la corderita o el corderito que está en nuestra casa, viviendo con nosotros. Y que un niño lo toma, y que otro le da leche con un biberón, y que otro se lo acuesta. Está hablando arnios, es esa palabra. Entonces dice Juan, vi al corderito de Dios, vi al amado de Dios, vi al ser entrañablemente más querido por el Padre Celestial, lo vi como herido y con cicatrices todavía sangrantes. Yo vi al corderito de Dios. Y hermanos, esto me hace recordar, fíjense bien, esto me hace recordar en el día de la Pascua. ¿Por qué no vamos a Éxodo 12? Les quiero mostrar algo. Éxodo 12. Por favor. Los hijos de Israel estaban a punto de salir de Egipto. 9 plagas se habían derramado contra Faraón y Egipto. La 10ª plaga, ayúdenme hermanos, la 10ª plaga sería, ya estaba profetizada, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Todo primogénito de la tierra de Egipto, incluyendo los que estaban en Gosén, donde estaban los israelitas, morirían todos, a menos que los israelitas, queriendo salvar a su primogénito, pusieran señal de sangre en los postes de su puerta y en el dintel de las puertas, 3 manchas, comprobado, 3 manchas de sangre, una aquí arriba y 2 a los lados. Si trazamos líneas imaginarias, interesante, vemos una cruz en el futuro en aquellos tiempos. Pero esa sangre, ¿de dónde vendría? Para manchar la puerta y que cuando el ángel de la muerte pasara por allí, no hiriera primogénito en esa casa. ¿Saben qué eso significa Pascua? ¿Cómo se dice en inglés Pascua? ¿Más fuerte, no? ¿Y sabe lo que eso significa literalmente? Pasar por encima. Un aplauso al inglés aquí. Aquí, en ese punto, sobre todo. Pascua en inglés, Passover.
Lo dije bien más o menos. Passover. Pasar por alto. Viene el ángel y en lugar de matar, ve la sangre, pasa por alto. Qué interesante. La gente no es crítica, deplorable, pero mucha gente no se ha puesto a investigar términos bíblicos. Ojalá que un día estudiemos términos bíblicos. ¿Qué significa redentor? ¿Qué significa apropiación? ¿Qué significa la propiciación? ¿Qué significa la justificación? ¿Qué significa, dicen las gentes, las personas se reparten tarjetas de Navidad y le dicen uno al otro escrito? Esto es bonito, que la paz del Redentor colme tus bendiciones, de bendiciones tu hogar en esta Navidad. Y yo me pregunto, ¿sabrá la gente lo que está diciendo cuando está diciendo la paz del Redentor? Una palabra que podríamos usar 3 horas para explicarla. Pascua. Felices Pascuas, se dicen unos a otros. Pero ¿sabrán lo que están diciendo? ¿Se darán cuenta que están diciendo? Al desearles felices Pascuas, que la gente comprenda que Dios quiere pasar por alto el juicio, que Dios quiere que nos protejamos bajo la sangre bendita de Cristo, y que si usamos esa sangre bendita espiritualmente, la colocamos en nuestro corazón, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El juicio pasará por alto. Gloria al Señor y bendito sea su nombre por cada hogar que ha manchado sus puertas de la sangre bendita de Cristo. No literalmente, sino espiritualmente. Bendito sea Dios por los que se han preocupado porque Jesucristo sea el redentor de su casa. No solamente de uno de los niños, no solamente del esposo o de la esposa, sino que el hogar completo conozca la dicha de la salvación y del encuentro verdadero con Cristo. No encuentro religioso. Yo estoy un poco prejuiciado con la palabra religión, no me gusta, no aparece en los labios de Cristo y aparece algunas veces en las epístolas como un reproche. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, no guarda su corazón, su religión es vana. Cristo no enseñó religión, pero si una persona encuentra a Cristo, encuentra la salvación en su hogar, la Pascua ha surtido su efecto. Ahora, ¿por qué mencioné esto? ¿Qué tiene que ver con el corderito? Ahí voy. Versículo, Éxodo 12:3. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque les encargaban que tuvieran un cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, versículo 5, conmigo todos. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6, mucha atención en el 6, todos. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La sangre de un cordero inmolado, es decir, sacrificado, debería ser puesta en los postes, ya lo expliqué, y eso salvaría a los primogénitos de los israelitas. ¿De acuerdo? Pero uno de los requisitos con el cordero que iban a inmolar el día 14 de ese mes de los judíos, ese cordero debió haber estado en la casa de esa gente 4 días. Hasta el día 14, fue dicho eso el día 10, hasta el día 14. Escúchenme, ¿por qué? Por 2 razones. La primera, a prueba para ver si físicamente era perfecto, si no manifestaba ninguna cosa. Ahora aquí va lo que más me toca a mí el corazón. Y la segunda razón, para que se encariñaran con él. Para que los niños de aquella familia judía se encariñaran con el corderito. Para que los padres también lo tuvieran allí en la casa y se encariñaran con él. De modo que el día que lo sacrificaran, les dolía.
y para que supieran que Dios enviaría a su Hijo amado, no a una persona extraña, sino a alguien cerca de su corazón, un arnios, un corderito, el Hijo amado del Señor. Por eso en la cruz del Calvario, hermanos, yo me lo quiero imaginar así, antropomórficamente hablando, o morfológicamente hablando, mejor dicho, yo me quiero imaginar a Dios, que no tiene partes ni cuerpo, pero yo me lo quiero imaginar a Dios el Padre cuando su Hijo está sucumbiendo en la cruz, Dios el Padre volteado porque no puede ayudarlo, porque está muriendo por el pecador. Me lo imagino con los puños apretados y con los dientes apretados, deseando entrar en acción y rescatar a su hijo, pero no puede porque él mismo planeó que su hijo muriera por amor a este vil pecador. Así de grande es la misericordia de Dios, que su corderito fue a la cruz. Y es la palabra que Juan está usando. Esa es la palabra, hermanos. Eso es lo que me cautiva. Arnios. Volvamos a Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un corderito como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pero tengo que terminar así. Tengo que llegar a este punto. ¿Por qué primero dice, no llores, he aquí que? Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué primero león y después cordero? ¿O por qué lo llama cordero y también lo llama ¿cómo? León. Eso es muy interesante, hermanos. Son los 2 aspectos de Cristo en sus 2 tiempos diferentes. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a nacer humildemente y fue acostado ¿dónde? En un pesebre. Cuando venga, viene a sentarse en el trono de David y a ceñirse el cetro y la corona de mando universal. Cuando vino a salvar. Cuando venga, viene a juzgar. Cuando vino la primera vez, vino como abogado. Cuando venga la segunda vez, vestirá la toga y el mazo de un juez. Ya no viene a abogar, viene a sentenciar. Vino con la ternura de un cordero e hicieron con él lo que quisieron. Pero viene con un ceño fruncido a hollar a las naciones rebeldes y a destruir a todos los opositores de la palabra suya y a todos los rebeldes. Esto lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Vino como cordero, vendrá como león. Él es el león de la tribu de Judá. Noten ustedes pues cómo en Apocalipsis podríamos decir que el cordero se convierte en león. Y por último, hermanos, hemos visto la indignidad del mundo. Hemos visto la dignidad del Cordero, que a precio de sangre obtuvo esa dignidad y por su vida perfecta y santa. Y por último, y con esto vamos a concluir totalmente, por último, veamos el nuevo cántico y las 7 cosas por las cuales Cristo es digno. El nuevo cántico y las 7 cosas por las cuales Cristo es digno. Versículo 8, 9 y 10. Por favor, leyendo conmigo. Todos, no se queden sin leer. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿La razón? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y les quiero leer
las siete cosas por las que Cristo es digno. Versículo 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. De nuevo, por favor, las 7 cosas. Todo el 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Puede cerrar su Biblia y escuchemos esta última reflexión. Yo les voy a leer palabra tras palabra y dígame si no es cierto que Satanás ha tratado de usurpar cada una de estas cosas. Piense conmigo. Poder. ¿Qué me pueden decir del poder? ¿Ha tratado Satanás de usurpar eso? ¿Qué es lo que está en el corazón de muchos líderes ahorita mismo en la tierra? En la mente, ¿verdad? En la visión. Y sacrifican lo que sea por llegar al poder y por mantener el poder. Pero son indignos del poder, porque no tienen sabiduría. Se ha comprobado vez tras vez que el poder humano ha fracasado y lamentablemente ha llevado a la muerte a millones. Recordemos el triste caso de Ceausescu, recordemos el triste caso de Jim Jones, poderío religioso, recordemos el triste caso de Noriega, el triste caso de muchos hombres en las últimas décadas. Y casos más tristes que vendrán. Por ética no menciono nombres en el futuro. Espero la historia. La historia es la que juzga. Poder, riquezas. ¿Tiene que ver Satanás con las riquezas? No es que sea malo tener riquezas, pero Satanás ha puesto en la gente como meta vivir para la opulencia. ¿Qué más? La sabiduría. Dice la Biblia que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La fortaleza. El hombre se cree muy autosuficiente. Satanás le ha enseñado eso. La honra. Muchos buscan la honra, la popularidad, la gloria, dice, y la alabanza. Estas 7 cosas estarán en su propio ambiente cuando solamente Cristo las tenga. Cuando nosotros sirvamos al Señor, jóvenes, por ejemplo, en esta tarde fueron e hicieron una cosa muy bonita, lograron grandes cosas. ¿Saben lo que deben hacer hoy mismo en la noche, jóvenes? Decirle: Señor, para ti sea la gloria y la honra. Nosotros fuimos instrumentos, y estoy seguro que así lo toman, pero nunca lo olviden, nunca lo olvidemos. La gloria y la honra de lo que podamos lograr. Si logramos convencer un alma, si logramos que venga a los pies del Señor Jesucristo, inmediatamente démosle la gloria al Señor, porque solamente Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Por último, hermanos, tengo buenas noticias pues para ustedes, recordarles un día, todo lo que ahorita lo sentimos enajenado, todo lo que ahorita sentimos que se nos fue de la mano, que no es nuestro, todo lo que parece ser que se separó de Dios, la creación, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que se menciona aquí, un día llegará otra vez a estar en las manos del Señor Jesucristo. Y Satanás es tan astuto que cuando Cristo todavía no iba a la cruz, Satanás se adelantó a ofrecérselo. ¿Se acuerdan? En el monte de la tentación. Todo esto te daré. Dice que en un momento le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hizo Cristo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, yo sé que todo esto que me estás ofreciendo, es las glorias, el mundo y todo, yo sé que va a ser mío. Ahora, no la maldad, sino todo el poderío mundial que Él creó, ¿verdad? La creación, el universo, todo.
Pero dice el Señor, pero va a ser mío a costa de sacrificio y de sangre, de la cruz, no de postrarme delante de ti. Y el día que Cristo resucitó, el día que Cristo se exaltó hasta los cielos, quedó preparado el escenario. Y un día todos vamos a escuchar, porque vamos a estar allá, vamos a escuchar la voz que diga, vamos a llegar ahí un día, un miércoles, los reinos del mundo han llegado a ser del Señor y de su Cristo. Y ese momento, hermanos, cada día está más cercano. Amén. Oremos.